Determinantes de putrefacción de un cuerpo mediante sensores electrónicos. Integrantes: Daniela García Parra, Karen Gisela Martínez Caicedo, María Isabel Mazo Quintero, Diego Fernando Merchán Martínez y Mike Uribe. En la introducción tenemos que a través de los años se han utilizado diversos tipos de preservación de cadáveres en diferentes culturas. Por ejemplo, los sistemas de embalsamamiento, que esta fue una práctica muy común en pueblos alrededor del mundo. Entre las culturas más antiguas con este sistema tenemos la egipcia. También uno de los principales problemas actualmente presentes en Colombia es el uso del formaldehído para la preservación de los cuerpos y los efectos adversos que tienen las personas que los manipulan. Analizando los estudios en diferentes países desarrollados, tenemos que se concluye que han determinado en descontinuar el uso del formaldehído para cualquier tipo de aplicación. También cabe resaltar que el formaldehído o metanol es un compuesto químico que es muy volátil y es muy inflamable. También, pues el objetivo principal con este proyecto es determinar cómo con un componente químico diferente al formaldehído podemos preservar un cadáver y los tipos de dispositivos electrónicos que permitan determinar el estado de putrefacción de un cadáver. Descripción del problema. Identificar el correcto funcionamiento de un químico para la preservación de cadáveres diferente al formaldehído mediante el uso de sensores electrónicos que determinan el nivel de descomposición del cuerpo. Objetivos. Objetivo general. Adquirir los conocimientos y técnicas necesarias para el diseño electrónico básico y la integración del software para la solución de problemas reales en ingeniería biomédica. Objetivos específicos. Determinar una caracterización para el procesamiento de las bioseñales y sistemas de tiempo discretos por medio de polos y ceros en el dominio Z transformada. Establecer mediante la recolección de biodatos suministrados por los dispositivos electrónicos las variables de putrefacción de un cuerpo. Desarrollar sensores a través de transistores y diodos que permitan determinar el estado de putrefacción de un cuerpo. Crear un componente químico no tóxico que permita la preservación de un cadáver diferente al formaldehído. Transformar las señales de análogas a digitales para permitir el análisis de los datos obtenidos. Diseñar un código de programación que nos permita captar las señales del estado de descomposición de un cuerpo. En la metodología. Bueno, en la metodología utilizamos varios diferentes trozos de carne, fueron aproximados de 11 a 14 gramos cada uno de ellos, y esos fueron expuestos a diferentes circunstancias en el ambiente. Entre ellos, uno, que fue el primer pedazo, fue expuesto a circunstancias sin ningún químico, o sea, al natural, donde se pudo degradar de forma pues natural. Es una degradación mucho más rápida que el resto. El segundo trozo tuvo una degradación mucho más lenta, ya que en ese se utilizaron producto como se llama el formol al 5%, este diluido en un porcentaje de 100 mililitros de agua destilada. Para el tercero y el cuarto trozos de carne se eligieron químicos, donde estos se tuviera en cuenta que la toxicidad del componente para la preservación no fueran tan tóxicos y por ende su capacidad de fijación en los tejidos fuera mucho más alta. De entre los otros componentes que se utilizaron fue vinagre blanco, glicerina, etanol, citrato de sodio y verde malaquita. Para las conclusiones son los resultados obtenidos en este experimento, que para cada uno de los trozos de carne manejamos un control de 5 días a temperatura ambiente, obviamente con control de luz y de temperatura, ya que a una excesiva temperatura podían llegar a evaporarse los alcoholes. En la primera imagen, que fue el trozo de carne número 1, que fue a la cual no le echamos ninguna sustancia que alterara para la conservación, notamos que tenía un color oscuro, era viscosa y tenía un olor penetrante y putrefacto. En la segunda muestra, que es la número 2, le echamos un formol, bueno, la sustancia del formol diluida al 5%. Notamos que este pedazo de carne se hizo más grande ya que estaba hinchado, puesto que absorbió bastante la sustancia, y al fondo el líquido que se ve ahí, que es transparente, son las grasas y la carne que está azufrada. De asimismo no tenía ningún aroma putrefacto ni penetrante, era más fácil de controlar. En la muestra número 3
se obtuvieron resultados parecidos al número 2, solo que en esta el agua pues no era tan transparente, abajo se notaban más las grasas, la carne no se hinchó tanto, de todas formas tenía consistencia pues elástica y el verde malaquita, o sea, de su color desapareció. No tenía tampoco un olor fuerte ni penetrante. Y en la última muestra, la número 4, el color pues bajó de la carne, bajó su tonalidad, al parecer quemada, también obtuvo el color verde malaquita, no desapareció. De igual forma no tenía ni un olor fétido ni penetrante que fuera desagradable. Hay que tener en cuenta que también en la composición de un cuerpo se debe tener en cuenta muchos factores, pues no depende tanto del sexo o de la edad, sino del estado físico y la contextura de una persona, en este caso ya que el prototipo de trozo de carne animal, ya que en un individuo o trozo de carne más grande tarda en intervalos de tiempo mucho más en descomponerse que uno muy delgado o pequeño. Bueno, iniciamos con la explicación del código para el proyecto integrador. En este, pues tenemos ciertas importaciones de librerías. Dentro de estas tenemos también lo que son las librerías de Panama Hightech y de JFreeChart. El JCommon también está incluido dentro de este. Es para controlar lo que es las gráficas que van a ser, que se reciben de datos del Arduino. Dentro de esto pues tenemos sus declaraciones, como son los JPaneles, los labels, los botones y las cajas de texto, como también las de área. Todo esto para integrar una interfaz gráfica en la cual se puedan mostrar de dos maneras los datos que se reciben dentro del Arduino. Además de esto, pues tenemos que acordar que esto viene dentro de una estructura que primeramente pues aquí se crea la ventana y se inician los componentes. Dentro de los componentes entonces se hace una estructura en la que primero se integra el panel, después etiquetas, botones y oyentes de acciones. Esto para integrar acciones dentro de los botones. También tenemos pues dentro de esto unas diferentes acciones, todo esto en control del Arduino para que el Arduino sepa qué tipo de sensor se tiene que habilitar y hacer pues su correspondiente lectura. También tenemos pues ya los componentes digamos del sensor 1 en el que además de tener digamos una interfaz se integra lo que es una tabla de lecturas en la cual se muestran todos los datos que han sido recibidos y se integran dentro de un almacenamiento de archivos de tipo CSV. Esto dando lugar a que se pueda tener un historial de todos los datos que se reciben. También pues tenemos diferentes métodos especiales como es el método de obtener fecha y hora en el que lo que hace es utilizar un tipo de método en el que se almacene una cadena de texto, el cual muestra lo que es el tiempo en el que se ha tomado el dato y se puede integrar dentro del archivo. También tenemos lo que es el evento de guardar y lo que es el evento de escribir. En el evento de guardar, todo esto para la tabla de lecturas que próximamente lo vamos a ver. En este se muestra lo que es en el evento de guardar se integra lo que es el almacenamiento de archivos y se guardan los datos que hay dentro del Arduino.
También toca recalcar que esto, como tiene un Arduino de recepción y transferencia de datos, tiene tres tipos de variantes, por así decirlo. La primera sería el puerto en donde tiene la conexión el Arduino y el Java, su velocidad de puerto serial y un oyente. Este oyente es el que va a recibir para el Java los datos que se mandan desde el Arduino. Esto también tenemos para estos datos. Estos condicionales en sí son switches para poder manejar lo que es la recepción de datos y saber a qué correspondiente sensor se debe el dato que se está recibiendo. También tenemos lo que es el evento de escribir, en el que cuando ya, digamos, se han recibido los datos, se pueda volver a abrir el archivo y mostrar esos datos para poder tanto hacer una gráfica, el cual pueda uno visualizar cuáles han sido los cambios dentro de los sensores. Y además de eso, también tenemos para la visualización de una tabla. Los demás son códigos repetitivos, pero que están acondicionados al tipo de sensor para así, digamos, diferenciar entre los tipos de sensores que hay. También tenemos lo que son los métodos para las gráficas, en el que digamos que estos cuatro primeros métodos son más que todo para integrar la interfaz gráfica, y el último es en donde se integran los datos que están dentro del archivo y se pueda generar una gráfica con ellos. También tenemos otros métodos como el GoToURL. Esto es para una mayor información de cada uno de los sensores que se pueda integrar dentro del programa. Entonces vamos ahorita a correr el programa. Como podemos ver, entonces tenemos un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de luz y nuestro botón de salida. Cuando entramos al sensor de temperatura, de una vez el Arduino en tiempo real empieza a cambiar su modo de lectura hacia el puerto en donde está conectado el sensor. También nos muestra una tabla de lecturas en el que cada vez que se envía un tipo de dato, este pueda mostrarse bajo también un tiempo en el que se puedan ver los datos. Entonces digamos que se puede diferenciar cuando fue enviado el dato y en ese tiempo qué cambios pudo haber estado. También tenemos pues nuestra gráfica, que como se dijo anteriormente, tenemos nuestros tiempos y tenemos las gráficas en donde funciona cada uno de los sensores. Me disculpo. En donde funciona el sensor de temperatura, que es el primero, justo con sus tiempos y sus lecturas. También tenemos una descripción del sensor en el que nos muestra una breve explicación utilizando páginas externas para mostrar cómo son los sensores de temperatura y agrandar un poco más el conocimiento sobre ellos. También tenemos entonces el sensor de humedad, que trabaja de la misma manera. Se hace una tabla en el que se va tomando las lecturas y después se genera una gráfica. Esta gráfica es la del sensor de humedad y, como en el otro, se da una descripción del sensor. También tenemos entonces el sensor de luz,
que este también tiene una tabla de lecturas. Y una gráfica propia en la que se puede mostrar pues todo lo aplicado. Junto con una descripción del sensor, como se ha visto con los otros dos anteriores, y podemos volver y ya generar una salida para terminar la ejecución del programa.